Acompañadme a Lucas capítulo 7 y vamos a estar en los primeros 10 versículos del capítulo 7. ¿Vale? Y dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. El siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a este ve y va, y otro bien y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los habían sido enviados, regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Pues ya que estamos hablando de nuestra fe, como contamos, cómo tenemos fe, acabamos de conocer un hombre que, según Jesús, hemos leído, tenía más fe que todos en Israel, o encontraba a Cristo que tenía todo en todo Israel. Pero si habrás notado, el mismo tema que hemos visto la última vez, la autoridad de Cristo, es el mismo tema que vemos aquí. ¿Qué es lo que causó esta reacción de Cristo de maravillarse? Mira lo que dijo el centurión en el versículo 8. Él dijo, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Ves que el centurión notó algo similar de sí mismo que también tenía Cristo. Y por esta comparación que usa, Cristo, o sea, básicamente dice que dio directamente en el blanco, ¿no? Por no solamente notar esto de él, su autoridad, pero también confiar tanto en ella que ni creía que necesitara ir a Cristo para que él hace lo que pudiera hacer. Y esto nos destaca lo primero que vemos y lo más importante y lo más esencial para nuestra fe es confiar en la autoridad absoluta de Cristo. Y para añadir a lo que vimos la última vez, la autoridad de Cristo no es solamente el fundamento de la casa, el fundamento de nuestra vida, sino la autoridad de Cristo también es la fuente misma, el motor, digamos, de nuestra fe. Es así porque si Dios tiene toda la autoridad, entonces debe tener toda nuestra confianza. Es decir, si Dios es completamente soberano, entonces es digno de nuestra confianza completamente. Si vemos a Dios como un Dios grande sin límites, entonces esperaremos de él cosas grandes sin límites. Y si vemos a Dios como un Dios bondadoso y misericordioso, entonces no dudaremos en pedirle cosas buenas por su propia gloria. Pero a lo mejor me dices, genial, de acuerdo, pero, o sea, me cuesta creerlo de verdad, me cuesta en mi día a día saber que eso es verdad y no veo esto manifestada en mi vida. ¿Y qué hago? Pues lo que quiero hacer por este texto es algo parecido a lo que pasaría si tú fueras a un médico. Si entras en un despacho, lo que sea, del médico, ¿qué es casi lo primero que te hace? Te hace una serie de preguntas, ¿no? ¿Fumas? ¿Tomas alguna medicina? ¿Tienes alergias? Cosas así. Pues vamos a ver por este texto y dejar que la palabra nos diagnostica por ver en que no debemos confiar, también de no solamente confiar en Cristo,
pero saber en que no debemos confiar. Y nuestra primera pregunta entonces es, ¿estás confiando en lo que crees que mereces? Volvemos al versículo 4, cuando dice, Lucas 7:4 dice, cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto. Pero luego leemos 2 versículos más adelante, que es lo que dice el centurión de sí mismo. Al final del versículo 6 dice, Señor, no te molestes más porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Sabemos que culturalmente para un judío entrar en la casa de un gentil era como algo impuro y al revés también. Pero este centurión va más allá y dice, ni me consideré digno de ir a ti en la calle. O sea, él no aprovechaba de su reputación entre los judíos, ni le veía como alguien que era digno de ir a Cristo. No confiaba en su propia dignidad o lo que merecía. Y de esto sacamos que alguien que somete de la autoridad de Dios es alguien humilde, que no reconoce una dignidad propia, a pesar de dicen los demás. Y a veces nosotros, aunque pocos, ojalá ningún cristiano diría que merece algo de Dios, a veces venimos con una actitud que sí, cuando cosas pasan en la vida que no es según nuestro plan, cuando pedimos cosas de Dios y Él responde como no queremos que responda, a veces nos enfadamos, o sea, tenemos una actitud de que, como unos hijos podridos, ¿no? Pero yo merezco esto, pero yo he hecho esto y esto. Y nos engañamos a pensar que merecemos algo de Dios, de alguna forma, por cómo vivimos. Y tenemos que recordarnos que Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Como dijo Sproul, si Dios nos merece su misericordia, entonces deja por definición de ser misericordia. Y lo único de verdad que Dios nos debe es el castigo por nuestros pecados, que afortunadamente por nosotros, sus hijos, ha sido puesto sobre Cristo. Pero esto también nos lleva a la segunda pregunta. ¿Estás confiando en lo que piensan los demás de ti? Hemos visto ya que el centurión tenía una buena reputación y no es mala tener una buena reputación. De hecho, Proverbios 22 dice que más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor de la plata y el oro. Y además, en Hechos, vemos que es un requisito para servir en la iglesia. Pero nuestra reputación no debe ser, o sea, nuestra reputación debe ser el resultado de una vida piadosa y no el medio para conseguirla. Y no confiamos en lo que piensan los demás de nosotros, solo lo que dice y lo que piensa Cristo y Dios de nosotros. Y nuestra siguiente pregunta es, ¿estás confiando en tu propia autoridad? Este centurión no solo tuvo una buena reputación entre los judíos, pero por ser centurión tuvo más o menos 100 personas bajo su mando. Pero no apela a su autoridad para que Cristo deba venir y sanar su querido siervo. Pudiera haber dicho, mira, si vienes y sanes mi siervo, os hago otra sinagoga, algo así. Pero él no reconoce, él reconoce que la autoridad que llevaba Cristo era mayor y distinto que la que tenía él. Y nosotros a veces cuando Dios nos da un cierto éxito en la vida, a veces también nos podemos engañar a pensar que tenemos nosotros todas las respuestas, que ya que hemos llegado, ya no hace falta la autoridad de Cristo porque ya tenemos una propia. Pero no es así, no somos como los hijos que cuando aprenden a montar la bicicleta y tienen el papá o la madre o el padre atrás aguantándose, y cuando lo tengan el padre lo deja. No es así con nosotros.
O sea, todo lo que tenemos es de Dios y tenemos que siempre depender de Él. Pablo, en cuanto a esto, dice así en Corintios, 1 Corintios 4, y dice, esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Toda autoridad, todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, nos fue dado por el Señor. Y no confiamos en lo que tenemos o lo que el Señor nos da, sino en la autoridad misma del Señor. Y la última pregunta que nos ayuda a ver en este texto es si amas al pueblo de Dios. Miramos lo que dice en versículo 5. Porque Él ama a nuestro pueblo y fue Él quien nos edificó la sinagoga. Uno sabe que lo que dicen estos judíos es verdad. ¿Por qué? Porque imagínate si tu peor enemigo te hubiera dado una buena reputación o habría dicho algo bueno de ti. Sería obvio que era verdad, porque no tendría ninguna excusa por qué no decirlo. Los judíos odiaban a estos opresores extranjeros romanos, sobre todo, me imagino, los soldados, capitanes y centuriones. O sea, es increíble, de verdad, que eso es como el único sitio en la Biblia en que los judíos hablan bien de un romano. Pero no solamente que este centurión amó al pueblo de Dios, y también había fruto de su amor, fue algo visible. Dicen que era él que ordenó la edificación de su sinagoga. Y también tenía suficiente entendimiento de quién era este profeta de Dios por ellos, alguien que tenía o llevaba algún poder por parte de Dios, de conocer quién era este Jesucristo o este Jesús, y conocía algo de él para venir a él, enviar gente a él para pedir por su siervo. Y nosotros tenemos que amarnos, o sea, no podemos amar un esposo y odiar o ser indiferente por su esposa. No podemos amar a Cristo y no amar su novia, la iglesia. Debemos pasar tiempo juntos, debemos vivir para recibir el uno al otro. Y debe ser así, no puede ser de otra forma para nosotros. Si estamos de verdad confiando en la autoridad de Cristo, amamos entonces su pueblo, amamos su novia. Y para el último, para destacar en este texto aquí, no sé si sabéis qué es lo que se llama una caída de confianza. Cuando tienes los brazos así y ahí tienes a alguien atrás para cogerte y tienes que caerte para atrás sin dejar que tu pierna te coge. Pues en cuanto a lo que vemos que es la fe, tanto como si no estás convencido a que tu amigo o quien sea te va a coger al dejarte caerte para atrás, no te vas a dejarte caer. Es así de simple. Solamente si estás convencido de que eso es verdad, será así, o sea, que te vas a dejar caerte. Pero no es algo que viene de dentro, es algo que alguien tiene que convencerte desde fuera. De hecho, decimos, por cierto, que somos salvos por solo la fe y no por obras. ¿Por qué? Porque no es algo que hacemos, no es algo que producimos. La fe no es algo que viene de dentro de nosotros, sino es algo desde fuera que nos convence y por lo tanto podemos confiar en el que nos va a coger. Confiar viene del latín de con fe, que tenemos que tener fe de algo no por nosotros mismos, sino algo que nos convence desde fuera. Y para nosotros, cristianos, lo que viene de fuera para convencernos, para darnos fe, es nada más que la palabra de Dios. Eso se ve aquí perfectamente. Leed conmigo el versículo 7 de este mismo texto. Capítulo 7, versículo 7. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra
y mi siervo será sanado. Ves que el centurión no solamente confió en el poder de Dios a través de Cristo, sino confió en su palabra. Por ejemplo, si yo te doy un consejo sobre tu salud, tu dieta, a lo mejor por ser amable me dices, vale, pues me lo pienso, pero si el mejor médico en todo el mundo te dice algo de tu dieta, de tu salud, después de hacer un análisis de ti, ¿a cuál de nosotros vas a hacer más caso? El médico, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sus años de estudio, todos sus años de experiencia, le da a sus palabras, a lo que dice él, una cierta autoridad. Y para nosotros, la única palabra que nos da una autoridad así, para nuestra alma, para nuestra fe, es la palabra de Dios. Da igual cuántos libros puedo leer, y me encanta leer libros, da igual si es de Calvino, de Lutero, de Spurgeon, de Piper, quien sea, sus palabras en sí no lleva autoridad. Hay solamente una voz a que mi alma va a responder, y es la de nuestro Señor. Y tampoco son nuestras propias palabras, a pesar de lo que dicen algunos. No puedo decir que soy rico para ser rico, no puedo decir que soy esto, soy exitoso y será así. No, ¿por qué? Porque la única palabra que de verdad tiene autoridad en mi vida para crecer mi fe tiene un propósito, y es para hacerme más como Cristo, por la gloria de Dios. Ves que es su palabra que despertará y fortalecerá nuestra fe. Si quieres más fe, atesora a Cristo, y para hacer esto tienes que atesorar a su palabra, exactamente como dice Salmos 119:11. En mi corazón he atesorado a tu palabra para no pecar contra ti. O como dice Pablo en Romanos muy claramente, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que considerando todo lo que hemos visto, de este centurión, de toda esta historia, ¿qué es realmente que hace falta tener fe? ¿Ser alguien religiosa como un judío? En el caso del centurión, no. ¿Entender toda la Biblia, entender toda la teología perfectamente? No. ¿Ganártela por tu autoridad y tu influencia? No. ¿Confiar en solo la palabra de Dios? Sí, sí y sí. Sí, fe en Cristo, pues tienes que conocer más su palabra y atesorarla con todo que eres hasta que te transforme completamente. Entonces no confiarás nada más ni en ti mismo y en lo que dicen los demás, ni por tu influencia, solo serás, como dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo por aferrarte a su palabra. Así que vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, y más que nada que tu palabra, que sea tu palabra que fue hecha carne y habido en el verbo de ti, Señor, para rescatarnos, Señor. Tú enviaste tu palabra, tanto Cristo como tu palabra escrita, para que te conozcamos, Señor, perfectamente como hijos tuyos y no enemigos y rebeldes. Gracias, Señor, que aunque eh, a veces, muchas veces experimentamos confusión, experimentamos duda por nuestra flaqueza, por no verte en tu palabra, por no ver la autoridad, por las nubes de esta tormenta en que a veces estamos, Señor. Pero, Señor, pedimos que tu Espíritu nos ayuda a oír tu palabra y tener la fe de verte y ver que tú estás en control de absolutamente todo, y que si no ni escatimó ni a su propio Hijo, Señor, ¿cómo no vas a darnos con él todas las cosas que necesitamos? Señor, gracias que tu Espíritu esté con nosotros y tu presencia para ayudarnos a aferrarnos a tu palabra y aferrarnos en lo que dice, no lo que dicen los demás, no lo que dice el mundo, no lo que decimos ni nosotros mismos, que podemos amarnos al uno al otro, Señor, tu iglesia, confiando en la autoridad del esposo, hasta que vuelvas y hasta toda la autoridad. Gracias, Señor, y es en tu nombre que lo oramos. Amén.